Ahora aquí enumerado. Y ese mecanismo mediante el cual se transforma la señal en una respuesta se llama transducción de señal. Entonces, después nosotros los mecanismos de transducción de los nociceptores, los mecanismos de transducción de los mecanorreceptores, los mecanismos de transducción de los receptores de alguna, ¿ya? Que hay como bastantes cosas nuevas y que las vamos a mirar cuando veamos sistemas sensitivos. Bueno, el receptor, ¿cierto? Es una proteína transmembrana, nada más, ¿cierto? Que tiene sitios de unión diversos para una hormona, como por ejemplo ahí se muestra, donde está el sitio de unión de la hormona. A veces tiene un dominio intracelular que está anclado a la proteína G o a una enzima. Y esos son los receptores anclados a proteína G o receptores anclados a enzima. Entonces, eso puede estar aquí en este dominio intracelular, ¿ya? Y en el dominio intracelular está el sitio de unión de la hormona o del neurotransmisor. Acuérdense usted que la afinidad de los receptores es variable, o sea, puede tener afinidad por distintas moléculas. Y eso abre todo un mundo de estudios, ¿cierto? Que es la farmacología. ¿Ya? Y también, ¿cierto? También genera la posibilidad que a veces la especificidad se pierda. Por ejemplo, tú le puedes dar dopamina, que es un neurotransmisor, ¿cierto? Que tiene sus receptores. Dopamina tiene sus receptores. ¿Ya? Y tú puedes dar una dosis de dopamina a un paciente y tú vayas a ver el efecto de la dopamina, que es aumento del flujo sanguíneo del riñón. Pero si la dosis la aumenta, empieza a tener los efectos de la dopamina cuando se unen a los receptores de la adrenalina y empieza a tener aumento de la contractilidad cardíaca. Y si la dosis la aumenta, va a tener los efectos de la adrenalina cuando se une a los receptores alfa, que es vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, una foto. Entonces, es bien. La afinidad, ¿cierto? Si bien es variable, puede cambiar bajo ciertas condiciones. ¿Ya? O sea, entonces, por ejemplo, y eso aplica en el siguiente curso, en la farmacología, tú le das un fármaco que sea selectivo por los receptores beta, pero no siempre es selectivo. Eso va a depender del individuo, de las concentraciones plasmáticas que se logren, de un montón de factores. Porque puede tener, siempre y cuando tenga afinidad por otra molécula, la va a poder unir. ¿Ya? Ya. Ahora, aquí tenemos un receptor intracelular. Entonces, los receptores intracelulares normalmente son para moléculas que pueden atravesar la membrana, como decíamos ayer. ¿Sí? La mayoría de ellas son insolubles. La mayoría de ellas, pero a veces no son insolubles. Son pequeñas, sin carga y cumplen todos los requisitos de transporte. Y el mecanismo que realizan forma parte del complejo de inicio de la transcripción. Entonces, se acoplan directamente al complejo de inicio de la transcripción o lo activan. Ya vamos a ver un factor que se requiere para su activación. Entonces, lo pueden hacer directamente, ¿sí? Formando el complejo de inicio de transcripción o uniendo, ¿se acuerdan ustedes de las MAP quinasas? ¿Sí? Son las quinasas activadoras del nitrógeno. ¿Sí? ¿Profe, los receptores celulares siempre van a estar en el núcleo? No, están en el citoplasma y en el núcleo. Algunos están en el núcleo, Y si sería un ejemplo, esta que había hablado de como una canción canal que tenía acá un dominio extracelular y un dominio intracelular. Para activarse necesita que algo llegue acá abajo y algo llegue acá arriba. ¿Igual cuenta como un receptor intracelular que está acá abajo? no necesita que llegue algo abajo, necesita que llegue algo al extracelular, ¿no? No, pero el receptor es que me dice de que pase una molécula afuera y que acá abajo se una para que este receptor pueda recibir ese carga y se active. La parte que está abajo igual necesita. No, porque tú tienes receptores en la superficie que son receptores de superficie. Ya, y cuando este se une al ligando, ¿cierto? Esto genera un segundo mensajero.
¿A eso te refieres? Pero si el ligando está, si el ligando se tiene que unir en la parte de... Y este segundo mensajero puede entrar al núcleo y activar la transcripción. ¿Ya? Ahora, también puede entrar directamente al receptor, unirse a un receptor de citoplasma o a un receptor del núcleo y hacer lo mismo. Y esas son las opciones. ¿Entiendes? Igual había una opción de que el ligando se pudiera unir en la parte de abajo. Ah, por dentro. Sí. No, pero la mayoría de veces eso pasa cuando son capaces de abrir canales iónicos. Oye, este es el root de cuando un segundo mensajero que se active puede abrir un canal iónico en otro lado. ¿Ya? ¿Y eso igual tiene un receptor intracelular o ya no se llama receptor? No, eso es un mecanismo de activación intracelular. ¿Ya? Ya. Profe, ¿puede prender un poco la luz? Es Que no se ve muy bien aquí. Sí, pero es que voy a tratar de hacer algo más. Bueno, o ponerme los pantalones. Está bien. Ya. Bueno, gracias. Bueno, ahí tienes tú un receptor de superficie, un receptor citoplasmático y ahí tienes un receptor nuclear. Y ahí son distintos. Entonces, ambos forman, como te decía yo, un complejo de inicio de la transcripción. ¿Ya? Que lleva a la transcripción de una hebra de ARN y finalmente la síntesis de una proteína. Ya en este caso, indirectamente, en este caso es directamente. ¿Ya? Directamente. Entonces, y eso lo puede hacer un receptor que ingresa directamente a la célula. O sea, un ligando que ingresa directamente. Acá podemos generalizar diciendo que todos los receptores intracelulares generan un cambio de la transcripción. No concluye. Por eso le pregunto si puedo generalizar. Pum. Si me dice que no, no tiene efecto. Ya. No, porque algunos receptores, por ejemplo, intracelulares, van a liberar a un factor que inhibe la transcripción. ¿Sí? Por ejemplo, el cortisol puede inhibir la transcripción de proteínas proinflamatorias. Y ahí lo inhibe. Y ahí formulando un poco la pregunta, ¿siempre va a tener que ver algo con la transcripción? ¿Inhibir algo o proliferar algo? No te vayas. Quédese aquí. Ya. Ahora, estos son los otros receptores que son de membrana. Entonces, el primero es un receptor que funciona como un canal iónico, como el receptor nicotínico. ¿Sí? Como el receptor de GABA, como el receptor de glutamato. Ya se llaman, en general, cuando vemos los neurotransmisores los llamamos receptores ionotrópicos, porque son receptores que funcionan como canal iónico. ¿Ya? Y hay muchos neurotransmisores, muchos que tienen receptores ionotrópicos, y hay muchos receptores que tienen solo receptores acoplados a proteína G, que son esos que están acá. Ya, por ejemplo, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina tienen solo receptores acoplados a proteína G. Son los que están acá. Y otros tienen mezcladitos, ¿sí? De ambos. Por ejemplo, el glutamato tiene ionotrópico y tiene metabotrópico. Metabotrópico se llaman, porque generan un cambio metabólico en la célula, por eso se llaman así, metabotrópicos. Estos que están acá, los JAK kinasa, ¿cierto? Que están anclados a una proteína JAK kinasa, que significa just another kinasa, ¿cierto? Significa que puede ser activadora de múltiples kinasas, ¿sí? Eso los que pueden hacer, ¿cierto? Es generar una reacción, entonces son receptores acoplados a enzimas. Y acoplan una reacción o generan una reacción dentro de la célula cuando se une el ligando. ¿Ya? Y lo último, que son los que están allá, son los receptores de tirosina quinasa, que la gran diferencia de los receptores de tirosina quinasa es que son capaces de generar más de un segundo mensajero. ¿Ya? O sea, los proteínas G producen un segundo mensajero. ¿Sí? ¿Cómo amplificar? Claro, en cambio los JAK kinasa pueden generar, los tirosina quinasa pueden activar más de un segundo mensajero. Entonces generan esta famosa cascada intracelular. Claro. De ahí vamos a ver uno, ¿cierto? Pero vamos a adelantar un poquito para que vean un poco la imagen y se lo imaginen. ¿Cómo es? Es un típico receptor de factor de crecimiento.
Ya, entonces eso los divide los receptores más, porque los otros, ¿cierto? El acoplado enzima o el acoplado receptor a un canal iónico, normalmente sus respuestas son rápidas, ¿sí? Y son bien puntuales en su clasificación, pero los otros, ¿cierto? Se clasifican en dos grandes grupos: receptores tirosina quinasa, ¿ya? Que aquí tenemos, por ejemplo, el receptor de insulina, el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento endotelial, que son receptores asociados siempre a factores de crecimiento. Entonces, lo que hacen, ¿cierto?, es generar estas cascadas múltiples intracelulares, ¿ya? Y con esas cascadas múltiples intracelulares son capaces de activar muchas respuestas. Como la insulina, que les decía yo que la insulina de hecho tiene tantas funciones que la insulina te agrupa las funciones rápidas, funciones intermedias, funciones a largo plazo. La rápida, glucosa; la intermedia, síntesis de proteína; y la a largo plazo, síntesis de tejido adiposo. Y entre medio hay un montón, ¿ya? De tejido adiposo. Y entre medio hay un montón, ¿ya? Entonces, la hormona del crecimiento también, tú puedes un montón de funciones. Los factores de crecimiento en general, porque lo que hacen los factores de crecimiento es favorecer la diferenciación de tejidos. Diferenciación de tejidos. Entonces, transformar una célula no funcional en una célula funcional. Y eso es complejo, ¿sí? Ese, no sé si sea un gráfico, pero ese No, un gráfico. representa, ¿o qué representa? Son receptores. Entonces, mira, esto es, por ejemplo, un monómero, ¿ya? Que es una proteína, solo una cadena de proteína, y este normalmente tiene dos cadenas de proteína. Ahora, estas cadenas de proteína, la mayoría de las veces están separadas. Sería como el de insulina, ¿cierto? Sí, esta es la insulina. Están separadas. Y estas cadenas, ¿cierto?, cuando están en insulina se juntan y forman un dímero. Y ahí son funcionales, ¿ya? Siempre tienen, los receptores tirosina quinasa siempre tienen un coactivador, un activador primario, un coactivador. Por ejemplo, el receptor de la célula T, que es un receptor tirosina quinasa, pero famosísimo. Tiene un coactivador que se llama CD4 o CD8 y diferencia los tipos celulares. Y es un coactivador, es como una proteína que ancla, y tiene otra molécula que se llama CD3, que es el que genera la señal intracelular. O sea, tiene una molécula de anclaje, un coactivador y otra molécula que activa la señal. Esos son mucho más complejos en su función, pero lo que producen es mucho más complejo, ¿ya? El CD8 es una célula que cuando reconoce algo se diferencia en una célula efectora. El CD4 cuando se une a algo, ¿cierto?, se diferencia en los progenitores, que son un montón de tipos celulares. Entonces, sus respuestas siempre son mucho más complejas. Los receptores que están al ladito ya, ¿cierto?, son los receptores serina, treonina, quinasa, se llaman así por el residuo aminoácido que se fosforila, ¿ya? Así se llama. Entonces aquí tienes, por ejemplo, receptores acoplados al sistema del AMP cíclico, receptores acoplados al sistema del GMP cíclico, al sistema del inositol trifosfato, receptores acoplados a las MAP quinasas, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, el factor transformante de crecimiento, que es un receptor de este tipo, ¿ya? Y eso nos vamos a ir mirando por separado ahora. Entonces, los receptores acoplados a proteína G, o también las siglas GPCR, donde se agrupan, ¿cierto? Los receptores acoplados a proteína G son un tipo de receptor transmembrana que está acoplado a una proteína que se denomina proteína G. ¿Ya? La proteína G tiene tres subunidades: la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma, ¿ya? La porción catalítica de la proteína es la subunidad alfa, y la beta y la gamma son reguladoras. O sea, ¿qué significa que sean reguladoras? Que cuando están unidas a la unidad alfa, la subunidad alfa está inactiva. ¿Ya? Entonces, la unión del ligando va a hacer que estas subunidades beta y gamma se separen de la alfa y la alfa catalice una reacción. En este caso, ¿cierto?, la alfa lo que está haciendo es activar una enzima de membrana que se llama adenosiclasa. Y esa enzima convierte el ATP en AMP cíclico. ¿Cuál es la subunidad beta y alfa?
Aquí está la beta y la alfa. ¿Y la gamma? Beta y gamma están ahí. Ah, ya. ¿Ya? Profesor, ¿se encuentra beta y gamma o puede encontrarse solo beta como regulador o solo gamma como No, no, regulador? no. Los dos juntos. Beta y gamma. Eso es un complejo. Ya, es un complejo. Y no tiene nada que ver con que el receptor sea beta del enérgico y vaya al beta. Esto es, la proteína G es una proteína intracelular. ¿Ya? Es así, mira. A ver, para que la entiendan mejor. Que el mono a lo mejor no es el mejor bonito. Entonces el receptor está acoplado a esto. Ya, entonces cuando esta hormona, la hormona se une aquí, ¿cierto? O neurotransmisor, esto se separa de él. Y esta es la que cataliza reacción. Cataliza como que esa enzima está como desactivada y cuando se acople ese alfa, la enzima empieza a funcionar, ¿no? Y a su vez igual, la beta y gamma tienen inhibida el alfa y cuando se unen lo sueltan. Entonces, y otra pregunta, profe, la proteína G, ¿está pegada al receptor o un segundo mensajero llega a ser beta y gamma? Está pegada al receptor. Cuando Está anclada al receptor. para inactivarla se une de nuevo el complejo beta y gamma al alfa. Sí. Y eso pasa después de que ocurre la Después de que ocurre la catalización. reacción. Claro. Es súper importante saber eso porque esto hay situaciones en que se desorganiza. Cuando se sobreestimula se desorganiza. Eso se llama taquifilaxia, que es cuando se sobreestimula esto se desorganiza y deja de responder. Por ejemplo, es súper importante en los pacientes que reciben salbutamol como monoterapia. Después de un tiempo dejan de responder al salbutamol. Entonces lo que hace el neumólogo, el médico que trabaja en el sistema respiratorio, le va rotando los medicamentos para que no se genere ese proceso. ¿Ya? Profe, en ese caso, como cuando ya existe como esa dependencia, No es dependencia. O sea, bueno, el alfa como que seguiría activo, No, se separa, se desorganiza. Es como un mecanismo de defensa de la célula. como que se sobreestimula. Miren, es importante que lo entiendan porque, bueno, primero la activación. Cuando se une, ¿cierto? Estas unidades se separan. ¿Ya? Pero si yo sobreestimulo los receptores acoplados a proteína G, esto se desorganiza. Porque se ha descubierto que por acá hay unas proteínas que van a ir a desestabilizar. Ya, pero eso es muy biología molecular. Nos vamos a meter. Y eso es importante. Tiene aplicaciones en la terapia del asma siempre. ¿Eso sería la explicación a cuando se genera resistencia a un medicamento o eso es otra cosa? La otra cosa, taquifilaxia, resistencia, dependencia, son conceptos distintos. Ah, Pero ya. tenemos una clase en forma donde los definimos todos. ¿Ya? Esa proteína G o la parte alfa que transforma una enzima en una enzima activa, siempre esa enzima que se activó, siempre va a generar No, no digas, mensajero. mira, hagamos una cosa. Ya. Te vas a borrar de la cabeza el símbolo. ¿Ya? No siempre. Porque mira, te voy a explicar ahora otras que son distintas. Ah, ya. Entonces esa enzima Entonces, podría tener una función directa sobre lo que queda. La que hace esto se llama proteína GS. Porque hay una que hace lo mismo, pero inhibe, y esa se llama proteína GI. De inhibidor. Pero ¿Ya? hace lo mismo, pero inhibe, separa el complejo del alfa y el alfa inhibe en lugar de catalizar. Inhibe en lugar de estimular. Y esa enzima que se pudo haber activado va a poder funcionar directamente esa enzima No. o esa enzima funciona a través de su Es dependiente del segundo mensajero. Y por eso que depende de la subunidad alfa, si es catalítica o es inhibidora. Pero siempre. Entonces, mira, Intenté no usar la mira, mira, Ignacio, te voy a explicar algo muy sencillo para que tú lo tomes en cuenta y todos también lo aprendan. En el corazón, tú sabes que si yo aumento el AMP cíclico, eso es igual a aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces, nosotros, algo tú también tienes idea que el receptor beta 1 está acoplado a proteína G. ¿Sí? Y eso activa, ya sabemos, la adenilciclasa. Y la adenilciclasa. ¿Sí? Ya.
Pero también en el corazón existen otros receptores, que son los receptores muscarínicos de la acetilcolina, que nos estimula el nervio vago. Entonces estos también están acoplados a proteína G. Pero en este caso la subunidad alfa es inhibidora. Entonces, inhibe. Esta estimula. Entonces, el vago disminuye la frecuencia cardíaca y la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca. Ya, entonces, va a depender del... siempre la respuesta depende del tipo de receptor que tengamos. Que ahí mi pregunta más que nada iba de que si inhibición o activación influía en la segundo mensajero, en la producción o no producción de segundo mensajero, o si esa enzima podía tener una función directa sobre lo que quiere hacer. No, o sea, la enzima depende de la activación por la subunidad. Y esta es alfa S y la otra es alfa I. Y entonces esta lo transforma en una proteína GS y esta una proteína G. Ya. Ahí tienen, entonces, ¿qué es lo que hace el ABP cíclico? Normalmente el ABP cíclico lo que hace es activar una proteína quinasa que se llama proteína quinasa dependiente de ABP cíclico o proteína quinasa A. ¿Ya? Y esa es la que cumple la función. Ahora, en la célula cardíaca, nosotros, y también se sabe que el AMP cíclico puede generar una función directamente, porque los receptores de reanodina del músculo cardíaco son dependientes de AMP cíclico. ¿Ya? Pero también puede activar la proteína quinasa A. Lo pueden activar los dos, el AMP cíclico o la proteína quinasa A. ¿Ya? Ya, entonces mira, ahí está por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo la proteína quinasa? Está fosforilando. Entonces fosforila una proteína que modifica el metabolismo celular, ¿cierto? El movimiento, por ejemplo, de la glicógeno sintasa y de la glicógeno fosforilasa quinasa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen esas enzimas? ¿Tienen bioquímica? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hacen esas enzimas? ¿Cuál es? La fosforilasa quinasa tendría La que sintasa de activar- glicógeno y la quinasa fosforilasa de glicógeno. La sintasa de glicógeno, síntesis de glicógeno ¿Ya? y la... ¿Cuál era? La quinasa fosforilasa de glicógeno. La fosforina... fosforila residuos de glicógeno. Claro, lo que hace esto, ¿cierto? Es, como el receptor beta, lo que hace es evitar la formación de glicógeno y favorecer la liberación del glicógeno como fuente energética para que libere la glucosa. ¿Ya? Porque la adrenalina hace que la glucosa aumente en la sangre. ¿Ya? Y también genera modifica también la expresión génica. ¿Ya? También modifica la expresión génica. Entonces, por ejemplo, si estamos con el músculo cardíaco, la adrenalina puede favorecer la hipertrofia cardíaca a largo plazo. ¿Ya? Entonces, la adrenalina es como que se evita que se active en la enfermedad cardíaca porque empieza a empeorar la cosa. Ahora, funcionalmente y naturalmente, nuestra adrenalina nos ayuda a que las células cardíacas vayan sintetizando proteínas y vayan renovando su arquitectura más bien. ¿Ya? ¿Profe? Ahí en ese ejemplo, ¿quién sería el segundo mensajero? ¿La ciclasa o la AMP cíclico? El AMP cíclico. El AMP. Bueno, ahí tienen el modelo de receptor acoplado a proteína G. Voy a apagar la luz para que lo vean bien. Después encendemos la luz. Entonces tiene la unión de la hormona induce el cambio conformacional del receptor. ¿Ya? Después se activa, ¿cierto?, por ese cambio conformacional. Y ahí está la subunidad alfa, ¿cierto?, generando el cambio de la conversión de GTP en GMP cíclico, podría ser esto. ¿Sí? Y eso es lo que permite la generación de un segundo mensajero, que en este caso, en este esquema, es el GMP cíclico. ¿Ya? Y aquí tienen algunas que son las principales tipos de proteínas G de los mamíferos. Tienen ahí, por ejemplo, la proteína GS, ¿cierto?, que es la proteína G alfa S, que es la proteína excitatoria que aumenta el AMP cíclico, típica del receptor beta-adrenérgico, de los receptores de glucagón, de serotonina y vasopresina. ¿Ya?
La proteína G alfa I, ¿cierto? Que inhibe la formación del AMP cíclico, típico de los receptores alfa 2 adrenérgicos. Mira, la diferencia alfa 1 versus alfa 2, beta 1, beta 2, diferencias, pero. Y de los receptores muscarínicos de la acetilcolina. La proteína G alfa OLF, ¿cierto? Que incrementa el AMP cíclico y se utiliza, está presente en el epitelio olfatorio para sentir los aromas. Y es específica. ¿Ya? Es específica porque incrementa, ¿cierto?, el AMP cíclico en respuesta a los odorantes. Está la proteína alfa Q, que su nombre, ¿cierto?, es reguladora. Es reguladora porque lo que hace la proteína alfa Q es favorecer la activación del sistema del inositol trifosfato y el diacilglicerol. ¿Y qué es lo que lleva a eso, el diacilglicerol y el inositol trifosfato? ¿A qué lleva? Sacar el calcio. Sacar el calcio. Claro, libera calcio y el calcio es un segundo mensajero que genera cambios importantes estructurales en la célula. Por eso se llama proteína GQ o reguladora. ¿Ya? Después tenemos, ¿cierto?, la proteína G alfa 0, ¿cierto?, que es propia de los receptores de la célula endotelial, ya que también tiene una conformación distinta, y la proteína que está presente G alfa, ¿cierto?, que está presente en los asociada a una molécula que se llama rodopsina, que es una proteína sensible a la luz. Entonces, cuando es sensible a la luz, la rodopsina, que está presente en las células de la visión, genera un segundo mensajero, pero esa proteína no está presente en el citoplasma, sino que está anclada a los sitios donde está almacenada la rodopsina, que son el aparato de Golgi de estas células. ¿Ya? Ahí está almacenada ¿hola? Y eso se llama proteína G alfa T. ¿Ya? Y es típica de ese tipo de receptores. Ahora, la diferencia está en que disminuye el GMP cíclico porque activa una fosfodiesterasa de GMP. Entonces, al disminuir el GMP cíclico, en la membrana plasmática unos canales se cierran. Y al cerrarse esos canales se produce la respuesta. El ojo es pero fantástico, súper distinto. Y tiene unos mecanismos de conducción que son un poco nos dan un shock eléctrico cuando los estudiamos, porque dejan de liberar neurotransmisores y así tú ves. Aumenta la liberación de neurotransmisores y tú no ves. Y es raro. Uno piensa que una proteína se va a fosforilar y se va a ir a abrir un canal iónico, es como lo lógico de la fisiología, ¿cierto? Ya que una proteína se fosforila y se va a cerrar un canal iónico. El oído igual, pues el oído uno dice, como lo típico que aprendió aquí, por eso hemos un polio oído aparte, como lo típico que aprendió aquí en fisiología, que al abrir un canal iónico entra, el potasio sale, ¿cierto? Ya, pues en el oído se abre un canal iónico y el potasio entra. Y tiene un lado de la célula está expuesto a una zona rica en potasio y otro lado de la célula está expuesto a una zona pobre en potasio. Entonces el potasio se mueve como bien complejo. Claro. Y siempre está más concentrado adentro que afuera. ¿Sí? Ahora, son importantes aprenderlos porque, por ejemplo, todos los factores biológicos que afecten el potasio van a terminar afectando el oído. Entonces algunos fármacos son ototóxicos. ¿Qué significa eso? Que pueden producir sordera pasajera porque regulan el potasio. Profe, una pregunta. Es que el AMP cíclico tiene funciones distintas en el músculo esquelético que en el cardíaco. Pero ahí... No, el músculo esquelético no Perdón, tiene... el músculo liso. Liso. Al cardíaco. Ahí depende como de la función de la enzima que fosforila la subunidad. No, ahí depende de la función que tiene el AMP cíclico. Ah, pero las dos son de la proteína GS. Ah, ya. Y pasan Claro. por el mismo... En los dos, mira, los receptores beta actúan de la misma forma, beta 1 y beta 2. Ambos aumentan el AMP cíclico. Pero en el músculo cardíaco aumentan la contractilidad y en el músculo liso disminuyen la tensión. Ay, pero Porque pasan por el mismo... el mecanismo que activan dentro de la célula es distinto. Ya. Claro. ¿Entiendes? Entonces, aquí uno no puede como tratar de buscar lo absoluto, porque en definitiva es como
ir mirando cada sector nada más. Sí, pues los patrones siempre son, pero el que aquí la memoria es lo que siempre. Profesor, ¿el GMT y el AMT es el mismo o no? No, no son lo mismo, son distintos. Son moléculas distintas, en duración del tiempo, no sé. Pero cuando son cíclicos, ¿no son lo mismo? ¿No? No, porque que sea cíclico quiere decir que van a estimular una molécula hasta que alguien lo degrade. Eso significa que sea cíclico. ¿Ya? ¿Y qué lo degrada? Las fosfodiesterasas. Ya que son un conjunto de enzimas que van desde la 1 a la 7. Las fosfodiesterasas se pueden dar en el cardíaco como en el liso para... Pero son específicas, son tejidos específicos. Y ahí en distintas fosfodiesterasas. Entonces la fosfodiesterasa 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. ¿Ya? Ya. Profe, y hay un ejemplo, cuando hay una hormona, para un ejemplo, la Esta es la adrenalina. del ojo. Sí, diga. Hay una hormona, ejemplo, como la de la adrenalina, que hemos visto harto de los receptores adrenérgicos, por eso. Y un ejemplo, usted dijo que en el corazón aumentaba la contractilidad y en el músculo liso bajaba la tensión. Cuando un ejemplo, pues genero adrenalina y esa va en el cuerpo. La adrenalina tiene cómo saber a qué receptor unirse si yo quiero aumentar la contractilidad cardíaca No, porque o va a afectar en todo mi cuerpo. ¿quién determina las funciones donde están los receptores? Pero Entonces, en el músculo cardíaco hay más receptores beta. 1. En el músculo uterino hay receptores beta 2. En el músculo liso vascular depende del área. por ejemplo, para En, dar... en los músculos, en la piel, por ejemplo, hay receptores alfa. Entonces ahí contrae los vasos sanguíneos. Y en el músculo diafragma hay receptores beta, y ahí dilata los vasos sanguíneos. acá no es. ¿Depende de la célula su respuesta o depende del receptor la respuesta que se Depende de la célula y del receptor. Pero a lo que me refiero, por ejemplo, ya, yo genero la adrenalina y aparte como por acá abajo saliendo a empezar a avanzar. Va a empezar a afectar primero la zona circundante y después... No, porque la adrenalina se libera en la sangre, entonces todo el segundo las tenía en todo tu cuerpo. No, ¿Sí? Ya, y además tenemos la cadena simpática. Vamos a ver después la cadena simpática. Ya, mira, ahí tienen el ejemplo de la proteína GT, ¿ya? Que es la rhodopsina, es una proteína sensible a la luz. Entonces, mira, cuando se produce esta reacción, se activa una fosfodiesterasa, lo que hace es inactivar al GTP y convertirlo, perdón, al GMP cíclico y convertirlo en GDP. Y ahí esa inactivación del GMP cíclico en 5-GMP, ¿cierto? Lo que hace es cerrar canales iónicos, ¿ya? Y eso disminuye la entrada de sodio y calcio, ¿ya? Y disminuye la liberación de neurotransmisores. Profe, En la luz. Y en la oscuridad, mira, en la oscuridad estos canales están abiertos y permiten la entrada de sodio y calcio y liberan neurotransmisores inhibitorios. Mira la cosa rara, porque liberan neurotransmisores inhibitorios en la oscuridad y cuando estamos en la luz, algo lo cierra y dejamos de liberar esos neurotransmisores inhibitorios. Entonces, eso es súper importante, por ejemplo, en el tratamiento de las crisis convulsivas en los ambientes oscuros. La oscuridad de los ambientes, de las habitaciones, eso, porque la oscuridad hace que liberemos neurotransmisores inhibitorios y la luz hace que liberemos neurotransmisores excitatorios. Incluso las luces como fuertes hacen que Claro. el ataque epiléptico. Sí, por eso había una cosa tiempo atrás que las luces fuertes y los juegos, esas las pantallas, que era una cuestión terrible, o sea, es increíble los cambios que producen los adultos y en los niños el efecto de las pantallas. ¿Sí? Es un placer virtual mirar el teléfono y te hace perder mucho tiempo, partamos por eso, te desconcentra y te genera cambios en tu cerebro que son complejos, a largo plazo son complejos, y hoy día estamos llenos de pantalla, hasta el auto tiene pantalla, ¿sí? El auto no aprende. profe, las proteínas G pueden ser complejos que se encuentran en la membrana nuclear y en la membrana plasmática, ¿cierto? Y en ese caso, ¿cierto? Es nuclear. En este caso, no es nuclear, estos son los discos del aparato de Golgi.
Ah, ya, bueno. Los discos membranosos pero también pueden estar en el núcleo. Sí, pues. ¿Ya? Hay un estudio de hace tiempo atrás, ya siglos parece, O sea, que por ejemplo unos investigadores estudiaron a través de fluorescencia qué áreas están aquí parece, en esta clase, qué áreas de las células se activaban con la estimulación. Entonces, en las células se dieron cuenta que en una parte se activaba la membrana, en otras partes se activaba como el aparato de Golgi, y en otra en la zona periferia del núcleo. Entonces, no puede ser absoluto, ¿no? sí. Ya. Esa es una proteína quinasa, ¿cierto? Una proteína quinasa en ese caso es dependiente de AMP cíclico. Entonces, mira, la proteína quinasa, su estado inactivo, está la subunidad reguladora con la catalítica. Este modelo es celular, pero es absoluto, lo estudiamos mucho en el sistema inmune, ¿ya? Los famosos IRC, que son los sistemas de activación intracelular que tienen inhibido al famoso NF-kappa-beta, ¿cierto? Que lo han buscado inhibir por todos lados y no lo pueden inhibir, porque es el que activa la liberación de citoquina. Entonces el IRC lo tiene y cuando viene una señal el IRC lo suelta y ahí el NF-kappa-beta cataliza la formación de citoquina. Ya, aquí es lo mismo, la subunidad reguladora, imagínate sea el IRC y la catalítica el NF-kappa-beta. ¿Ya? Entonces la catalítica lo que hace es catalizar reacciones múltiples en el citoplasma, en el núcleo, en diferentes partes, y ahí tenemos una proteína quinasa activa, dependiente de AMP cíclico, hay dependientes de calcio y hay dependientes de GMP cíclico. ¿Ya? Profe, la citoquinasa era del palamitosis, ¿o no? ¿Cuál? La citoquinasa. Sí, pero esa es la máquina. O sea, me refiero a la que usted dijo del NK-beta era... Ah, no, esa inhibe un factor de transcripción que es súper potente, que ¿ya? Sí, que participa en la respuesta inmune. Ya, entonces, aquí tenemos la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa entonces lo que hace, bueno, la ciclasa convierte el AMP cíclico y la fosfodiesterasa convierte el AMP cíclico en 5-AMP, ¿cierto? Se llama 5-AMP porque le quita el... Mira, ¿qué le cambió? ¿Qué cambió aquí? Cambió el 5H. Mira de allá para acá, aquí cambió. La fue desfosforilando. ¿Sí? Y el fósforo se cambió de posición a la posición 5, por eso es 5-AMP. ¿Ya? Química, Ese modelo es súper interesante en la química, que hoy día se pueden hacer un montón de cosas. Según los fármacos a veces tienen el carbono para arriba y le cambian el carbono hacia abajo y ya dejan de tener reacciones adversas. Y eso lo hace la gente que trabaja en biotecnología, con software, con los bioingenieros. Lo hacen a través de un software y lo único que hacen es cambiarle el carbono, ¿no? Ya, entonces el AMP cíclico y la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico ya pueden generar todas estas reacciones dentro de la célula. Se puede activar canales iónicos, puede activar mecanismos de transporte activo, puede favorecer la síntesis de microtúbulos y favorecer el crecimiento de la célula, puede activar enzimas que, por ejemplo, catalizan la ruptura de moléculas lipídicas o catalizan la ruptura de glucógeno o favorecen la síntesis de una hebra de RNA mensajero que transcribe una proteína o facilitan el transporte iónico en el retículo endoplásmico. Entonces, lo que estamos logrando con esto es amplificar la respuesta. Ya que es muy distinto a abrir un canal iónico que entre un ion y se despolariza la membrana, ¿cierto? Eso ya suena como básico de tantas cosas. ¿Sí? Bueno, pero la mayoría de las señales, ¿cierto? Nosotros tenemos siempre señales rápidas que son moduladas por el sistema nervioso y tenemos señales que son a largo plazo, que son neuroendocrinas. ¿Ya? Neuroendocrinas participan en otros sistemas de modulación que casi siempre tienen este tipo de receptores. ¿Ya? Bueno,
Ahí tenemos esto, la proteína GQ, unida o anclada al sistema del inositol trifosfato. Así se llama siempre, el sistema del inositol trifosfato. Uno lo busca así, lo estudia, pero no es solo el inositol trifosfato. Lo que hace, ¿cierto?, es la subunidad alfa activa una enzima de membrana que se llama fosfolipasa C, ¿ya? Que son enzimas de la membrana. En la membrana plasmática, en la estructura de la membrana, hay enzimas. Está la fosfolipasa 2, la fosfolipasa C, ¿ya? Y lo que hace, ¿cierto?, es tomar fosfolípidos de membrana y convertirlos en hormonas lipídicas catalíticas, ¿ya? Entonces, ahí el fosfatidilinositol bifosfato se convierte en fosfatidilinositol trifosfato y diacilglicerol. Esos dos. Y el inositol trifosfato puede ir al calcio, al retículo endoplásmico y liberar calcio. Y el diacilglicerol puede activar directamente a la proteína quinasa dependiente de calcio. Entonces la proteína quinasa dependiente de calcio puede ser activada por calcio y por diacilglicerol. Y ambos son los que generan la respuesta biológica. ¿Ya? Puede activar a la proteína quinasa C dependiente de calcio. Entonces esta, la respuesta es un poquito más compleja y siempre que libera calcio, ¿cierto? Eso, calcio es un factor de transcripción. Entonces, por eso se llama proteína GQ. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la subunidad alfa aquí activa la fosfolipasa C y la fosfolipasa C convierte el fosfatidilinositol bifosfato en fosfatidilinositol trifosfato y diacilglicerol. Y esta es una molécula que es capaz de abrir canales de calcio y favorecer la liberación de calcio. Y el calcio activa la proteína quinasa dependiente de calcio. Y el diacilglicerol también activa la proteína quinasa dependiente de calcio. ¿Ya? Entonces, a partir de los fosfolípidos de la membrana, en este caso se están formando segundos mensajeros. Después vemos otra reacción que es súper importante, que a partir de los fosfolípidos de la membrana se produce la respuesta inflamatoria. Y se liberan los mediadores de la inflamación a partir de los fosfolípidos de la membrana. Y ahí se activa otra lipasa de membrana. ¿Ya? Entonces, hay que ir conociendo esto, que existen lipasas de membrana, porque se asocian después con otro. Y aquí la asociación es buena. Asociar cosas, esto se relaciona con esto, se relaciona con eso. ¿Sí? ¿Qué es el DAC? El DAC es un segundo mensajero. Los dos segundos mensajeros de esta reacción son el inositol trifosfato y el diacilglicerol, el DAC. El DAC activa la proteína quinasa C, que es lo catalítico. ¿Ya? Acá se generan dos respuestas celulares, una producida por el calcio y otra producida por la proteína fosforilada, o las dos son la misma respuesta que se generó en distinto. No, puede generar más de una respuesta. En el AMP cíclico igual generas más de una respuesta. ¿Ya? Normalmente generan respuestas múltiples. Se quedó la alarma de la hora anterior. Ya. Entonces, ahí tienen actuando el inositol trifosfato, ¿cierto? Favoreciendo la salida de calcio desde el retículo. Entonces son canales de calcio activados por inositol trifosfato. ¿Ya? Y ahí tiene la proteína quinasa C, ¿cierto? Que es capaz de fosforilar sustrato y generar reacción. ¿Ya? Ahora, el calcio nosotros podemos tener por este camino del inositol trifosfato, o también podemos hacer que el calcio entre a la célula desde el extracelular. Entonces, el calcio puede entrar por canales de la membrana, o el calcio se puede liberar del retículo. Ya sabemos cómo. Ya, el calcio, una vez en el citoplasma, se une a una proteína que se llama calmodulina. ¿Ya? Y forma un complejo calcio-calmodulina. Y ese complejo calcio-calmodulina, ¿cierto?, va a activar la proteína quinasa C. Igual. Y va a catalizar reacciones. Muchas reacciones son catalizadas por esta interacción. Ahí hay algunas. Entonces ahí están las principales respuestas hormonales inducidas por la liberación de calcio. Entonces, por ejemplo, en el páncreas
eso favorece la secreción de enzimas digestivas. ¿Ya? En el páncreas, en las células acinares, pero en las células beta del páncreas, eso favorece la liberación de insulina. Un 5% de la insulina es liberada por la acción de esta respuesta a través de los receptores muscarínicos que favorecen la liberación de calcio. ¿Ya? En la glándula parótida, la misma acetilcolina a través de los receptores muscarínicos puede favorecer la secreción de amilasa, que es una enzima que participa en la degradación del almidón. ¿Ya? También tenemos en el músculo lisovascular, la acetilcolina puede promover la liberación de endotelina o la activación de endotelina. ¿Ya? En el hígado, ¿cierto? La ADH facilita la conversión de glicógeno en glucosa, la vasopresina. En las plaquetas, la trombina favorece la agregación de plaquetas con este mecanismo. En los mastocitos, el antígeno favorece la secreción de histamina a través de este mecanismo. Y en los fibroblastos, ¿cierto? Esto favorece la liberación del factor de crecimiento de los fibroblastos, que es una proteína gigante que participa en la reparación y se estudia mucho, está presente en hartas cosas. ¿Ya? Ahí tienen esa que está ahí. ¿Qué es lo que es eso? El canal de Canal de calcio. El canal de calcio que está en el retículo. ¿Cuál retículo? Sarcoplasma. ¿De qué es el? No sé cómo se llama el canal. L, Ah, tipo L, ¿o no? tipo L. No, dependiente de potasio. Calcio. ¿Cómo se llama, Renadina. Natalia? El que es dependiente de la medida. ¿Pues lo dijo la capa? ¿Cómo se llama el canal? La capa no sabe. Renodina. Renadina. ¿Y qué tipo? Nicotina. Dependiente del calcio. Ah, dependiente del ligado. ¿Sí? Dependiente de ligando. ¿Tipo 1 o tipo 2? Calcio dependiente de calcio, pero no. Tipo 2. El canal de renodina tipo 2. Dependiente de calcio. Entonces, mira, se dan cuenta que puede activarlo el calcio, pero también lo puede activar la calmodulina. ¿Ya? También lo puede activar la calmodulina. También lo puede activar el AMP cíclico. ¿Ya? Entonces, todos los factores que sean capaces de liberar calcio en la zona cardíaca aumentan la contractilidad. El AMP cíclico, la proteína quinasa C, el calcio que proviene del extracelular a través de los canales tipo L, que son los de membrana. Los de la membrana son tipo L. Ahí tienen el canal de calcio, el otro, el de renodina tipo 1, y aquí el calcio está modulando la contracción muscular. Ya, pero ese canal de calcio es de compuerta mecánica. Ya, este es renodina tipo 1. Este es de músculo liso. No, ese es de músculo esquelético. Profesor, ¿qué quiere decir tipo 1, tipo 2? Es la diferenciación de los de renodina. El canal de renodina tipo 1 es este, que es de compuerta mecánica. Y el de tipo 2 es del músculo cardíaco y es de compuerta dependiente de ligando. ¿Ya? Ahí tienen el calcio formando el complejo calcio-calmodulina quinasa. ¿Ya? Y ven, miren lo que hacen. Mira lo que hace el calcio. El calcio, mira, por ejemplo, el calcio puede activar la hemisiclasa. Ya lo habíamos comentado antes. El calcio puede favorecer la activación o la sobreexpresión de estos sistemas de segundo mensajero, de los receptores tirosina quinasa. ¿Ya? En las neuronas esto produce la liberación de calcio regulada, produce la sinaptogénesis, que es la formación de conexiones sinápticas. Y de esa forma las neuronas crecen y forman redes. ¿Ya? Por eso que ahí aparece este. El factor neural derivado del cerebro, ¿cierto? Es un factor de crecimiento que siempre se estudia. Entonces todo lo que favorece la liberación de BDNF, la gente lo encuentra fantástico. Porque es un factor que promueve el bienestar y el crecimiento de las neuronas. Entonces se ha demostrado que muchas cosas, la música, la actividad física, sentirse bien, y todas esas cosas, ¿cierto?, favorecen la liberación de BDNF. ¿Ya? Y que lo que hace, ¿cierto?, es activar un factor de transcripción que se llama CREP. ¿Ya?
que sus siglas son como complejo de receptores de expresión del cerebro. ¿Ya? Y ahí hay un CREP1, un CREP2, pero eso lo vemos en plasticidad. ¿Ya? Eso viene mal. Ya. Y la transducción de señales a través de receptores de tirosina quinasa, ¿cierto? Es, en este caso, los receptores tienen una actividad enzimática cíclica intrínseca, ¿ya? Que forman una hélice transmembrana que va activando múltiples segundos mensajeros intracelulares que a veces lo pueden encontrar en algunos textos como proteínas G pequeñas. El RAS, el RAF, IRC, ERC, MERC, son un montón. ¿Ya? Y la mayoría de los ligandos de estos receptores son factores de crecimiento. Desde la hormona del crecimiento hasta citoquinas, ¿ya? O el factor de crecimiento de las plaquetas, el factor de crecimiento de la fibroblast, todos los factores de crecimiento, el factor de crecimiento neuronal. Entonces, porque activan esto. Entonces, miren ustedes, normalmente están separados como el receptor de insulina, ¿ya? Que ahí tienen, ¿cierto?, una actividad débil como tirosina quinasa, pero cuando se unen con el ligando forman este dímero, ¿ya? Y ese dímero, ¿cierto?, es el que fosforila y cataliza reacciones como una hélice. Entonces todas las proteínas que están alrededor se fosforilan y se activan, ¿ya? Y lo que hace, ¿cierto?, es fosforilar los residuos tirosinas de esas proteínas, por eso se llaman tirosina quinasa, ¿ya? Entonces ahí tienen uno ya, y que lleva a la formación del RAS, un segundo mensajero, que activa la MAP quinasa, que también puede ser activada por calcio, la MAP quinasa. Y la MAP quinasa, ¿cierto?, o proteína quinasa activadora del mitógeno, ¿cierto?, inicia la transcripción. ¿Ya? Y aquí está el otro camino, que era con la proteína quinasa A, ¿se acuerdan? Y ahí está el otro camino, que es con el complejo calcio-calmodulina quinasa. ¿Ya? Y todo llega, ¿cierto?, a la transcripción. ¿Ya? Ahí tienen fosfolipasa C gamma, ¿cierto?, que es otros que lleva a la formación de inositol 3-fosfato por otra vía. La fosfolipasa C gamma, que es una proteína que está anclada, ¿cierto?, a estos receptores de tirosina quinasa. Esta es súper importante en la insulina, porque vemos que cuando puede ser alterada por otros factores. ¿Ya? Y eso es lo que veíamos hace un rato, que se ve como feo, pero es el factor de crecimiento análogo a la insulina, el IGF-1, que es un factor de crecimiento, ¿cierto?, que promueve el crecimiento en conjunto con la hormona del crecimiento. Entonces, para promover el crecimiento, mira lo importante, mira lo que tiene que pasar, para que más o menos analicen lo que tiene que ocurrir en estas vías de señalización. Si yo hago crecer una célula, la hago crecer con síntesis de proteínas, ¿cierto? Síntesis de proteínas, la célula crece. Pero también al mismo tiempo tiene que, esto es proliferación celular y síntesis de proteínas, eso está por aquí en el núcleo, ¿sí? Todo representado en el núcleo. Por ejemplo, también tienen que activarse mecanismos que hagan que esta célula capte más eficientemente la energía y capte también ciertos aminoácidos que los va a usar como sustrato para el crecimiento. Entonces capta más eficientemente la glucosa y ahí, por ejemplo, una de las vías de este factor es que sobreexpresa los GLUT, que son los transportadores de glucosa. Entonces ese es otro camino que activa, para que la célula capte mejor energía. ¿Ya? Otro proceso, ¿cierto?, que es importante que se active son los mecanismos antiapoptóticos. Porque si una célula empieza a proliferar, nosotros tenemos un sistema interno que se da cuenta de eso y la puede eliminar por apoptosis. Un sistema de control de la mitosis, los sistemas de control de la funcionalidad del citoplasma, que se han estudiado mucho en el último tiempo, mucho. Y ahí está la apoptosis, hay distintos tipos de apoptosis, hoy día incluso hay distintos tipos de apoptosis. ¿Ya? Entonces está la muerte celular programada por aumento del metabolismo, que podría ser esto.
la muerte celular programada por la detección de antígenos extraños como ocurre en el sistema inmune. ¿Ya? Entonces, siempre que hay un cambio en la célula funcional importante, tiene que haber una vía que apague los mecanismos apoptóticos, o sea, una vía antiapoptótica. Y eso es lo que se ve acá. Entonces, lo que hace esta es inhibir la apoptosis. Ya no se ve bien ahí, pero cuando vean la casa se ve súper bien. ¿Sí? Y esa es una vía de señalización que se llama fosfatidinoisotor-3 quinasa. ¿Ya? ¿Qué forma es? Ahí está el fosfatidinoisotor-3 quinasa. Entonces, si bien cierto, ahí tienen una vía de señalización del acoplamiento de dos células, la célula presentadora de antígeno y la célula T. Entonces, ahí está el receptor de la célula T. Esta es la parte catalítica del receptor de la célula T, la que tiene el dominio de fosforilación de tirosinas. ¿Ya? Y esto genera múltiples vías de señalización intracelular. Ahí está IKK con NF-kappa MAP quinasa, NFAT, y esto promueve la síntesis de citoquinas. Entonces, las citoquinas se liberan y coestimulan a la célula que se está uniendo. Y además tienen estos factores. La proteína B7, que es el CD8086, o el CD28, que es un coactivador. Estos son coactivadores, pero son de inhibición. CTLA4 es un inhibidor. PD1, que debería estar por ahí, igual es un inhibidor. El CD40, que también es un coactivador. Entonces, y todo esto son a través de sistemas de señalización. Entonces, cuando veamos el sistema inmune y ya se aprendieron esto ya es más sencillo. ¿Ya? Entonces, la base de este proceso, ¿cierto?, es iniciar la transcripción de genes. Entonces, esto en algún momento se movió. No sé si todavía se mueve. Vamos a ver una película para acordarnos de cómo se transcribe. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. Yes. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of 3 bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the 3 bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Y
es el proceso que inicia la transcripción de señales. Ese proceso puede ser para producir anabolismo, o sea, favorecer la síntesis de proteína y el crecimiento celular, o catabolismo, activar vías catabólicas que degradan glicógeno, ácido graso, para usarlos como fuente de energía. Ya, entonces, de aquí para adelante vamos a empezar a estudiar los sistemas. Mañana empezamos con el sistema nervioso, o sea, el jueves. Se acuerdan que la clase mañana, la clase mañana se pasa para el jueves a las 9:30. No, ya no hay clase a las 2. O sea que no había taller. No hay taller. Talleres cátedra. Talleres cátedra jueves 9:30. ¿Qué hora, profe? 9:30. Yo les voy a avisar la sala. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase, mañana no hay clase. Bueno, Maximiliano.